Buenas noches, hermanos. Vamos a iniciar. Tomen asiento. Bienvenidos. Ok, vamos a orar a nuestro Señor para que pueda ayudarnos en este tiempo. Vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro. Señor, te damos gracias por sostenernos durante este día. Gracias por esa buena providencia hacia nosotros. Aunque no lo merecemos, oh Señor, nos has guardado, nos has sostenido. Nos has provisto, oh Dios, de lo necesario y nos tienes hoy aquí para escuchar tu palabra y compartir juntos. Compartir de una manera diferente a lo que hacíamos antes, y eso es un gran privilegio, un gran beneficio para nuestra alma. Te rogamos que nos asistas, oh Dios, al venir a tu palabra. Ayúdanos a seguir examinando nuestro corazón a la luz de la misma, poder ver esos pecados sutiles que muchas veces hay en nuestra alma, en nuestro corazón, y que en ocasiones pasa desapercibido. Y en otras los conocemos y quizás no los tomamos en cuenta. Señor, danos la sensibilidad por medio de tu Espíritu Santo para venir y ver lo que tú dices en tu palabra y responder en obediencia, en arrepentimiento, en fe a lo que tú nos llamas. Te rogamos todo esto, que tú puedas obrar, oh Señor, por tu Evangelio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguimos avanzando en el estudio del tema pecados respetables. Recordemos que estamos tomando como base para este estudio el libro de Jerry Bridge, que tiene el mismo nombre. Y la semana anterior desarrollamos el capítulo número 4. En el mismo se nos explicaba cuál era el remedio que Dios había dado para contrarrestar el pecado. Este remedio, para nuestros pecados escandalosos o los pecados sutiles, consistía en el Evangelio. Y cuando nos referimos al Evangelio, decíamos que el Evangelio es la verdad sobre la obra completa de Cristo durante su vida, muerte y resurrección a favor nuestro. Es decir, cuando hablamos del Evangelio nos referimos a esa verdad, a ese mensaje de la obra de Cristo, la cual debemos de conocer en profundidad y la cual también debemos de creer y confiar. Y en ese sentido ese es el Evangelio que cambia el corazón, que convierte las vidas y salva conforme a la voluntad de Dios. Este Evangelio verdadero tenía varias características, entre ellas mencionamos por lo menos 3. ¿Se acuerdan alguna de estas? ¿Para quién era el Evangelio? Solamente para quién es el Evangelio. ¿Se acuerdan? Para los pecadores. El Evangelio es solo para los pecadores. ¿Por qué? Recuerden que es un remedio, ¿no? Usando esa analogía. Y en este caso, ¿quiénes evidentemente van a tomar el remedio? Aquellos que se vean en una condición de pecador. Aquellos que no se vean en una condición de pecadores no van a requerir ni necesitar el remedio que Dios ha dado. En este sentido, el Evangelio es solo para los pecadores. Y decíamos que estos pecadores pueden ser o no creyentes o pecadores creyentes. En cualquiera de los casos siempre va a ser solo para pecadores. También decíamos que el Evangelio nos prepara para enfrentar nuestro pecado. ¿Se acuerdan de eso? Dijimos que el Evangelio nos prepara para enfrentar nuestro pecado y también nos libera para poder hacer eso. Nos prepara para enfrentar el pecado y nos libera para poder hacer aquello. Y lo último que mencionábamos es que el Evangelio nos motiva y nos da energía para corregir nuestro pecado. Entonces, no solamente que nos muestra cuáles son esos pecados, no solamente que nos prepara para enfrentarlo, sino que nos ayuda para corregirlo. Y evidentemente ese es el propósito del tema que estamos tratando. Al hablar de pecados respetables,
Implica que consideremos aquellas áreas de nuestra vida en la cual estamos transgrediendo la ley de Dios en cualquiera de sus formas y que corrijamos aquello. ¿Ok? Precisamente para esta corrección, para este cambio, para enfrentar este pecado, precisamente este accionar es aplicado en el corazón y en la vida de cada pecador solamente a través de la obra y el poder del Espíritu Santo. Y el capítulo de hoy precisamente tiene que ver con el poder del Espíritu Santo, el cual vamos a hablar en esta noche. ¿Ok? Entonces, pensemos en esto. El Evangelio es predicado con fidelidad, se explica correctamente cómo Dios elimina la culpa de nuestros pecados por medio de la muerte de su Hijo, somos justificados, perdonados. La pregunta es, ¿cómo llegamos a estar convencidos de todas estas verdades? ¿Cómo llegamos a entender y a estar convencidos de que esto es así? Bueno, precisamente es necesario que cada hombre o mujer que el Señor ha salvado comprenda que ha recibido un perdón que es absoluto. ¿Cuánto Dios nos ha perdonado? ¿Un 50% de nuestros pecados? ¿Un 25%? ¿Un 80%? ¿Un 99.9%? ¿Cuánto Dios nos ha perdonado? Bueno, aquellos que el Señor ha salvado por su gracia, les ha perdonado un 100%. Hay un perdón absoluto de nuestros pecados. Por eso es que podemos venir y encontrarnos con esa iniquidad que hay en nuestro corazón desde una posición diferente. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, antes estábamos en una condición de esclavitud del pecado, entonces antes estábamos incluso en una condenación por la culpa que causa el pecado, pero ahora en Cristo, en la obra que Cristo ha hecho, a través del remedio que Dios ha dado, que es el Evangelio, ahora nos encontramos en una posición diferente. Hemos sido perdonados por medio de Cristo Jesús. Eso es una gran verdad. Ahora, ¿cómo estas verdades son aplicadas en el corazón? Es precisamente por medio del poder del Espíritu Santo. Estas verdades no son para comprenderlas de manera intelectual. Es decir, no solamente es un conocimiento que adquirimos. Ah, sí, yo sé que Cristo murió en la cruz. Ah, sí, yo sé que Él resucitó al tercer día. No es solo un conocimiento intelectual, eso lo saben muchas personas, cientos y miles de personas saben eso, intelectualmente hablando, conocen la historia, algunos lo creen o no, pero para que estas verdades sean aplicadas realmente en el corazón, solo es por medio del poder del Espíritu Santo. Por ende, ese remedio que hablábamos en el capítulo 4 es aplicado solamente por el poder del Espíritu de Dios en los creyentes. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se realiza esta limpieza del poder del pecado? Y ahí entrando un poco al capítulo 5, el autor habla un poco de esto antes de referirse a la obra del Espíritu. ¿Cómo realiza esta limpieza del poder del pecado? ¿Cómo somos limpios del poder del pecado? ¿Cómo sucede esto? Y si que esto es verdad, si es que Dios nos ha limpiado del poder del pecado en nuestras vidas, ¿cómo es que muchas veces estamos luchando aún? Somos creyentes, ¿verdad? Que el Señor nos ha salvado, o el Señor nos va a salvar, pero entonces, ¿cómo puede ser que aún estemos luchando con esta iniquidad en nuestro corazón? Si hemos visto que somos perdonados, que somos limpiados, ¿cómo es eso de que todavía hay un remanente, hay una característica todavía de pecado en la vida, en nuestras vidas? Entonces, ¿cómo sucede esto? Bueno, debemos entender algo. La primera verdad es que somos libres del dominio del pecado. ¿Qué significa esto? Vamos a 1 Corintios 6, 11. Somos libres del dominio del pecado. Para ser limpios del poder del pecado, debemos entender que somos libres del dominio del pecado. 1 Corintios 6, 11. ¿Quién lo puede leer en voz alta? Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ok.
Pregunto yo, lo que el apóstol Pablo está mencionando en este pasaje, cuando él dice ya habéis, ¿eso está en presente, en pasado o en futuro? En pasado, ¿verdad? Entonces él está refiriéndose a un grupo de creyentes, está escribiendo a los creyentes de Corinto, a los santos de Corinto, como dice al principio, y a ellos se refiere como algo que ya sucedió en un momento determinado. Ya fueron lavados, ya fueron santificados, ya fueron justificados en el nombre del Señor Jesús. ¿Quién ejecuta esto? Bueno, el Espíritu Santo. Pero eso, la descripción es, sucedió en el momento de su salvación. Probablemente tenían algún tiempo, algunos meses, años de ya haber sido salvados, pero esa realidad de haber sido libres del dominio del pecado fue desde el momento de su salvación. ¿Ok? No era algo que iba a suceder en el futuro. Recién en el futuro iban a ser libres de ese dominio. No, era algo que experimentan desde el momento en que fueron salvos. Veamos otro texto, Romanos 3:24. Romanos 3:24. Ok, entonces antes éramos de una manera, ahora ya no somos de esa manera, pero recuerden que cuando hablamos del pecado, cuando hablamos de la malignidad del pecado, uno de los problemas del pecado es que hay una deuda. ¿Se acuerdan que pusimos ese ejemplo? Hay una deuda que pagar. Todo hombre o mujer tiene una deuda que pagar delante de Dios. ¿Ok? Pero aquí el apóstol en Romanos 3:24 nos dice, siendo justificados gratuitamente. En otras palabras, lo que está diciendo es que esa deuda fue pagada y no nos costó a nosotros pagarla, sino que fue gratuita para nosotros. No quiere decir que fue sin costo, fue pagada, pero el costo fue la vida misma de Cristo. ¿Ok? Pero para nosotros eso es gratuito. Y como la deuda fue pagada, pues piensen esto, ¿no? ¿Cuántas veces hemos salido de alguna deuda y cuando hemos salido de la deuda, cualquiera sea, si sea la más ínfima que sea, o la más grande, ¿cómo se siente uno después? Pagó la última letra, supongamos. ¿Ya? Sientes un alivio, ¿no? Capaz te metiste en otras más después, pero por lo menos de esa tuvimos, o sea, se siente, ¿no? Un alivio, ¿no? Entonces, sí, básicamente lo que está diciéndonos aquí es que hubo una deuda que fue pagada y los creyentes debemos estar conscientes de eso. Esa deuda no es más por la obra de Cristo Jesús. La paga del pecado fue la muerte, en este caso la muerte de su Hijo. Romanos 5:1, ahí mismo en Romanos. ¿Cómo quedamos libres del dominio del pecado? Bueno, creyendo en estas verdades, entendiendo esto, la obra de Cristo, ¿no? Romanos 5:1. Ok, entonces, mientras teníamos la deuda, no podíamos ver al deudor de una manera correcta, ¿verdad? Nos íbamos por otro camino, no contestábamos el teléfono, qué sé yo, ¿verdad? No había una relación ahí. De la misma manera, por causa del pecado, por la deuda que había, dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, están separados, están destituidos de la gloria de Dios. No hay una comunión entre el hombre y Dios por causa del pecado. Pero aquí el apóstol Pablo sigue mencionando que por esa justificación que ya hizo Cristo, por la fe, ahora ¿qué cosa tenemos con Dios? Tenemos paz. Es decir, hay una relación, ya no hay un dominio del pecado sobre nuestras vidas o de esa deuda o de las consecuencias de esa deuda, sino que ahora hay una paz que experimentamos por medio de la obra de Cristo. Todo eso es parte de ser libres del dominio del pecado, resultado del Evangelio, lo que hablamos la semana anterior. Y el último texto, en esta parte lo que estamos respondiendo, ¿cómo es esto de que quedamos libres del dominio del pecado? Hebreos 10:14. Hebreos 10:14. Ok. En la Reina Valera dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y está hablando de la obra de Cristo y cómo por medio de la fe en la obra de Cristo, todos los creyentes delante de Dios
es como si fuéramos perfectos. ¿Sí? Pero en Cristo. Sin Cristo no hay perfección. Pero eso es perfecto, en la obra de Cristo es perfecto y completo. Por eso es que somos libres del dominio del pecado. Por eso el pecado no se debería y no se debe y no se enseñorea de los creyentes, de los verdaderos creyentes. No se enseñorea porque ya no estamos bajo ese dominio. ¿Ok? La segunda cosa que sucede, además de ser libres del dominio del pecado, la segunda etapa, según el autor, lo que nos muestra en el libro es, él se refiere también a una libertad de la presencia y actividad del pecado. Una cosa es ser libres del dominio del pecado y otra cosa es, una segunda etapa, esa libertad de la presencia y actividad del pecado. Veamos un pasaje o varios textos, en este caso vamos a ir a Romanos 6, que nos habla un poco de eso. Cómo Pablo lo grafica. Hemos leído algunos pasajes de Romanos ya en este momento. Pablo está desarrollando diferentes aspectos sobre la salvación, sobre la condición del hombre, sobre la justificación. Y ya en el capítulo 6, Pablo ahora va a hablar sobre la santificación. Pero mire cómo lo menciona, lo voy a leer yo. Romanos 6, son algunos textos. Romanos 6, 1 en adelante. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, por cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aunque hay una realidad en la vida de los creyentes de que hemos sido libres del dominio del pecado, hay otra realidad también de que aún existe un pecado remanente en nosotros. Y lo que Pablo está describiendo en este capítulo precisamente es el hecho de que somos libres del dominio del pecado, pero también hay una realidad aún de pecado. Pero a ese pecado que todavía existe en nuestras vidas, no somos esclavos del mismo. Cuando hablamos de los pecados respetables que debemos enfrentar y que desde la próxima semana empezaremos a ver cada semana uno, por lo menos lo que trata el autor en el libro, tenemos que ver a esos pecados, cuando los examinemos en nuestra vida, tenemos que verlo no desde una posición de que somos esclavos de ese pecado, sino de una posición de que Cristo nos ha libertado de ese pecado. Por lo tanto, como nos ha libertado, en tal sentido, podemos enfrentarlos. Él ha ganado la batalla por nosotros, pero somos responsables. ¿Ok? Y lo que Pablo está describiendo, dense en cuenta, está haciendo una comparación entre la obra de Cristo. ¿Cristo murió verdaderamente? ¿Sí? Entonces es como que nosotros hubiésemos muerto con Él al pecado también. Ahora, ¿Cristo resucitó en verdad? Creemos que así es. Entonces, así mismo también andamos o debemos andar en una vida nueva. Y lo que decía el texto 11, entonces, con respecto a aquellos pecados que surgen y los cuales tenemos que enfrentar a diario, tenemos que considerarnos como muertos para ellos. Es decir, como que no darle lugar a esas prácticas o a esas actividades pecaminosas, porque ahora tenemos que vivir para Dios. Entonces son cosas que debemos de tener en nuestra mente, en la forma como Pablo está ilustrando, yo diría de una manera magistral todo esto. En la vida del creyente, desde el preciso momento en que fuimos salvados por el Señor, fuimos unidos a Cristo. Desde el momento en que el Señor nos salvó, fuimos unidos a Cristo por medio de la fe.
su muerte en la cruz, su sepultura, su resurrección, tiene repercusiones espirituales reales para nosotros. No somos culpables de nuestros pecados en Cristo, por medio de la unión que tenemos en Él. Antes las tinieblas, ¿qué ejercían sobre nosotros? Un control, un dominio. Hacíamos lo que, aunque decíamos que hacíamos lo que nosotros queríamos, a la final no hacíamos lo que queríamos, sino que hacíamos lo que el pecado nos llevaba a hacer, en cualquiera de sus formas, ¿verdad? ¿O solo yo era el único pecador que vivía de esa manera? O que todo, dice Jutito. O cada uno tiene que decir sí o no, pues, ¿no? Entonces, pero el punto es, no somos más esclavos del pecado. Y esa es una verdad que debe de estar en la mente de cada creyente. No somos esclavos más del pecado porque Dios nos ha liberado por medio de la obra de Cristo de esa esclavitud. Por eso que hablamos de la redención. ¿Qué es una redención? Básicamente eso, ¿no? Pensemos en Egipto y el pueblo de Israel sometido por 400 años en una esclavitud y en una dureza de trato. Pues ellos salieron de esa libertad, ¿sí? Aunque en sus mentes todavía querían volver allá, pensaban que estaban mejor allá, pero no volvieron a estar más en ese tipo de esclavitud. ¿Ok? Entonces cada creyente debe estar consciente de esto. No somos más esclavos del pecado. Dios nos ha liberado. Hemos sido trasladados al reino de su Hijo. Y eso es fundamental. Entenderlo, creer y confiar en aquello. ¿Ok? Entonces, si no somos más esclavos del pecado, y si, como decíamos los textos que leímos al principio, si por una sola ofrenda nos hizo perfectos el Señor delante de Dios, si tenemos paz para con Dios, si hemos sido justificados por gracia y todas estas bendiciones que recibimos en Él, si eso es real, entonces nada de lo que hagamos, y escuchen con cuidado, nada de lo que hagamos va a afectar o va a disminuir ese veredicto de Dios hacia los creyentes. Hemos sido justificados. Delante del trono de Dios hemos sido justificados. Dios ahora nos ve como justos. Entonces, nada de lo que hagamos va a cambiar ese veredicto. Pero eso no quiere decir, bajo ningún concepto, como decía Pablo, entonces como ya no va a cambiar el veredicto de Dios, voy a vivir como sea. Pues ese no es el punto. El punto es, debemos estar conscientes de que nada de lo que hagamos va a cambiar el veredicto de Dios hacia los creyentes, hacia los verdaderos creyentes. Entonces, con esa esperanza, con esa paz, con esa confianza, yo tengo que acercarme delante del Padre, porque Él no me ve diferente. Eso también hablamos la semana anterior, por el Evangelio. Entender lo que significa el Evangelio no es que Dios nos ve diferentes. Ah, pecaste hoy día, ¿sabes qué? No quiero hablar contigo hoy. Tenemos que acercarnos con confianza, porque Él nos ha perdonado en Cristo Jesús. Por eso es que podemos acercarnos y enfrentar esos pecados respetables que suceden. ¿Ok? Hasta allí, ¿alguna pregunta o comentario? Estamos en el capítulo 5 básicamente y vamos a empezar a hablar del poder del Espíritu Santo, pero antes de hablar de la obra del poder del Espíritu Santo, es necesario que estemos conscientes como creyentes y aquellos que no lo sean, que estén conscientes de la obra de Cristo en el corazón del hombre y cómo Él ha abierto la puerta y ha dado un camino para que los hombres puedan acercarse a Él, pero no solos, sino por medio de Cristo Jesús. Ahí mismo en Romanos 6, donde estábamos, Romanos 6, versículo 12. Romanos 6, 12, en adelante, dice: no reine pues, si esto que hemos mencionado es verdad, entonces dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si todo lo que hemos mencionado de manera breve con respecto a la obra de Cristo y del Evangelio es verdad,
y está en su vida todo eso, entonces lo que Pablo dice es, no reine entonces más el pecado en vuestro cuerpo. No te vuelvas a someter al pecado porque ya no reina en ti. No lo obedezcáis, no cedas tan fácilmente. No presentéis tu vida, tu cuerpo como un instrumento para pecar y desobedecer la ley de Dios, es lo que está diciendo. No lo hagas, porque no eres esclavo de esos pecados ya. Preséntate como alguien vivo delante de Dios, como un instrumento de justicia, es lo que Pablo nos está diciendo. ¿Ok? Esa es una verdad fundamental para nosotros y para todo aquel que el Señor llama al arrepentimiento y a la fe. Entonces, si esto es así, ¿cómo podría entonces reinar el pecado si hemos muerto al pecado? ¿Cómo es esto de que reina el pecado si hemos muerto a él? Bueno, Pablo, en el texto que estoy leyendo hace un momento, de Romanos 6:12 en adelante, no está hablando del pecado como alguien que, hablando de los creyentes, no está hablando del pecado como alguien que controla nuestras vidas, porque ya no reina el pecado, ya no controla nuestras vidas, sino que está hablando del pecado como una presencia continua en nosotros. El pecado está allí, continuamente en nuestra carne, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, ya no como un rey soberano, que antes sí era, pero está todavía como una presencia real y activa. ¿Sí? Entonces, pensamientos, palabras, acciones o omisiones, en cualquier momento surgen, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, es una realidad que el pecado está allí. Pero no como un rey que gobierna en los creyentes, sino como una presencia continua, una presencia permanente. Hay un remanente que está activo ahí, actuando y pretendiendo ir en contra de la ley de Dios. Y esto lo describe claramente el apóstol Pablo también en Romanos 5:17. Romanos 5:17. ¿Quién lo lee? Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Romanos 5:17. Ah, no, es Gálatas, perdón. Gálatas 5:17. Yo fui el equivocado. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ok, entonces, ¿qué vemos ahí en lo que estamos viendo? ¿Cómo es esto de que reina el pecado? ¿O qué es lo que Pablo está refiriéndose en Romanos? Bueno, no a un reino de gobierno en los creyentes, pero sí a un deseo de la carne, un remanente de pecado, ¿sí?, que está allí. Pero dice que el deseo de la carne es contra ¿qué? Contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Entonces no hay una unidad allí. ¿Ok? Ahora, ¿quiénes tienen al Espíritu Santo en sus vidas? Los creyentes. Cada creyente que ha sido salvado por la gracia de Dios, desde el momento en que fue salvado, ha sido sellado con el Espíritu Santo. Desde ese momento en que fue salvado por la gracia de Dios, empezó a darse esta batalla o esta lucha. La carne, que dejó de reinar, ahora lucha contra el espíritu que ahora reina y gobierna. Entonces, evidentemente va a haber esa constante guerra y batalla en nuestros corazones, en nuestras almas. Y precisamente cuando habla de reinar no se refiere a ese reino en los creyentes, sino, como mencioné, a esa presencia real y continua, que no debemos de pensar que no es así. Recuerden cuando hablamos al principio, cuando empezamos a tratar este tema, una de las cosas que decíamos es que uno de los problemas que había en las iglesias, especialmente, es que cuando se habla de pecado se piensa que los pecadores son otros, ¿verdad? Entonces, como los pecadores son otros, muchos ni siquiera están conscientes de esta batalla, de esta lucha que debería haber en sus corazones desde que fueron creyentes. ¿Ok? Entonces, el contexto del que estamos hablando es, debes estar consciente de que esta lucha está ahí, es permanente, es continua y será hasta el final de nuestras vidas. Ahora, no estamos luchando para conquistarlo y vencerlo, porque eso ya fue así en Cristo, pero sí estamos luchando para mantener esa vida de santidad progresiva que nos ha sido llamado, o que hemos sido llamados cada creyente. ¿Ok?
Entonces, aquellos que han sido redimidos por Cristo, en quienes habita el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu obra con poder. Ya no reina el pecado, es el Espíritu quien obra con poder. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida anterior nos sentábamos en la casa a leer la Escritura, a orar, nos preocupábamos por el bienestar del prójimo, dedicábamos 1, 2, 3 horas a estar en una iglesia? ¿Cuándo hacíamos eso? No, y si lo hacíamos, probablemente era solamente como parte de una religiosidad, como parte de un cumplir. Pero ahora que el Espíritu Santo mora en el creyente, nos insta de una manera deliberada, con conciencia, para que hagamos la voluntad de Dios y para que lo contrario, no hagamos, en este caso, lo contrario a su ley. Pero hay una batalla, hay una lucha entre el Espíritu, que es quien reina en los creyentes y gobierna, y la carne, que pretende rebelarse constantemente. Déjeme ponerle una escena de ejemplo. Recuerda que leímos el libro de Josué, ahora estamos leyendo Jueces, pero cuando leímos el libro de Josué en los cultos, las escenas que veíamos continuamente era que el pueblo de Israel estaba conquistando la tierra de Canaán, ¿se acuerdan? Pero esa tierra se la había dado ¿quién? ¿Quién la había prometido? Dios la prometió, ¿ok? Por ende eso era seguro, ese era un territorio seguro para ellos. Pero ellos tenían que ir constantemente, ir conquistando cada una de esas partes de ese territorio. Y aún en medio de esas conquistas, ¿quién era que los ayudaba y los sostenía a vencer a esos enemigos? Dios mismo. Entonces pensemos en esa escena de Josué que se ve a lo largo del libro de Josué como nuestras vidas. El Señor nos ha regenerado y nos ha cambiado. Nos ha dado una tierra ahí nueva, un corazón nuevo, ¿ok? Pero constantemente tenemos que ir avanzando en ese territorio de nuestro corazón y ir conquistando esas áreas que todavía hay remanente de pecado, ¿sí? Conforme el Señor nos llama a buscar esa progresión de santidad que en nuestras vidas. De la misma manera, ¿quién nos ayuda a esas luchas o esas conquistas? El Señor mismo. ¿Ok? Tenemos victorias muchas veces, pero también en algunos casos también tenemos derrotas. Así como el pueblo de Israel tuvo derrotas también, ¿sí? A veces ejércitos pequeños vinieron y lo derrotaron, como vimos en algunos casos. Pero, ¿por qué suceden estas derrotas? Porque hay un pecado remanente real allí, que se quiere levantar, se quiere rebelar. Pero volvemos al punto, aun cuando somos derrotados en muchas ocasiones por algún pecado en nuestras vidas, no somos esclavos. Si hay algo que debemos recordar es eso. No somos esclavos del pecado. Si el Señor nos ha salvado por su gracia, no somos esclavos. Y aunque muchas veces cedamos a la tentación y caigamos en algún otro pecado, hasta que reaccionemos y volvamos y nos arrepintamos, aún así no somos esclavos del pecado. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un no creyente? Bueno, el creyente tiene esta lucha. El espíritu contra la carne contra el espíritu. Un no creyente no tiene esa lucha. ¿Sí? Hace las cosas sin el mínimo. Quizás la conciencia le dice, está mal lo que hiciste, no deberías haber hecho eso, o te alerta la conciencia de algo parecido, pero nada más que eso. Todos los hombres tienen una conciencia que les dice lo que es bueno y lo que es malo, les advierte lo bueno y lo malo, y los no creyentes la tienen también, pero se deleitan igual en hacer lo que hacen. Los no creyentes, aunque por momentos pensamos que hemos hecho bien y venimos y pecamos, al final no tenemos un deleite y un gozo en eso, sino que va a haber una incomodidad, va a haber un ambiente diferente en la forma como nos desenvolvemos. No es la forma, no es el reino en el cual el Señor nos ha llevado a vivir, por ende vamos a estar incómodos con un pecado. Veamos lo que dice Romanos 1:32. Romanos 1:32. ¿Quién lo va a leer?
En voz alta. Quienes haciendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de la muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Ok? El apóstol Pablo, ¿qué es lo que está haciendo en esos primeros capítulos de Romanos? Describiendo cuál es la condición del hombre, ¿no? Del hombre en general, del judío y de todos los hombres. Y lo que está diciendo aquí es que este grupo de hombres antes ha descrito un sinnúmero de pecados o de prácticas de pecado, pero lo que estamos haciendo énfasis aquí es que estas personas pecan de esa manera, pero no solo que hacen eso, sino que se complacen en hacerlo y se complacen en hacerlo con otros que hacen lo mismo. Y esa no es una característica de un hijo de Dios, de alguien que ha sido redimido por Cristo. Esa no es una característica de alguien que ha sido libertado del pecado. Alguien que ha sido libertado del pecado no vive de esta manera. ¿Ok? Eso es en contraste con lo que dice Gálatas 5:16. Digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el mandato? ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es el llamado a los creyentes? Andad en el espíritu. ¿Y cuál es el otro mandato ahí mismo? Hay dos mandatos allí. Y no satisfagáis, ¿sí? No proveas oportunidad, no proveas espacio, no proveas terreno a satisfacer esos deseos que te van a llevar a actitudes o a prácticas pecaminosas. ¿Ok? ¿Hasta allí? ¿Estamos claros? Esta es la base para hablar de la obra de lo que significa andar en el Espíritu. Tener claro que no somos esclavos del pecado, que somos libres por la obra de Cristo, por la fe en la obra de Cristo, ¿sí? Que el pecado ya no reina sobre los creyentes, por ende, y aquellos que son creyentes tienen esa lucha interna y la vamos a tener hasta el último día de nuestras vidas. Entonces, ¿qué significa andar en el Espíritu? Si pregunto, ¿qué significaría andar en el Espíritu? ¿Qué responderíamos? ¿Qué significa andar en el Espíritu? ¿Opiniones? Dice Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Tendríamos que tener temor al Señor en practicar pecado, pecar. Ok. Siempre conectado con la palabra de Dios. Ya. ¿Qué más puede significar andar en el Espíritu? Por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos diariamente desde que nos levantamos? Desde que ponemos el pie, nos levantamos de la cama y ponemos El pie derecho. el pie derecho, dependiendo del día, ¿no? Hay que ver esto. No, eso no, cuidado, ¿qué es lo que hacemos al poner el pie? Empezamos a andar. O sea, el andar es una constante diaria. Es una constante. Caminamos para trabajar, caminamos para comprar, para salir a almorzar, caminamos incluso para volver a acostar. Entonces, se podría decir que andar es una constante. Okay. Es un ejercicio diario. Y dentro de un contexto parece que es un ejercicio diario ejercicio de forma natural. Si yo lo traigo en ese contexto, significa, o podría estimar que debe ser una actividad diaria, un ejercicio. Ejercitarme con aquellas actividades espirituales que Dios me ha provisto a través de la Escritura. Muy bien. Hermana Marisa, ¿iba a decir algo? Ok. Algo más que quisiera agregar. Lo contrario de andar es detenerse. Entonces, andar en el espíritu sería lo contrario de detenerse espiritualmente. Es decir, hacer todo lo contrario. No ejercitarse en aquellas cosas espirituales que nos han prohibido. Enriquito. Pedir en el despertar que los guarden nos cuiden en nuestro camino y luego poner en sus manos
todo lo que vamos a hacer en el día. Ok. Usted se refiere a orar desde el principio del día, ¿ok? ¿Algo más que puedan decir? Bueno, lo que sí es claro, cuando hablamos de andar en el Espíritu, espero que para ninguno esté pensando que vamos a andar por ahí levitando o vamos a andar como espectros traspasando las paredes o algo parecido, ¿no? Qué bueno que nadie respondió algo como eso. Cuando hablamos de andar en el Espíritu, se refiere, en línea un poco con lo que menciona Víctor, es vivir bajo la influencia y control del Espíritu de manera permanente. Vivir bajo la influencia y control del Espíritu Santo, en este caso de manera permanente, es decir, tener una dependencia total de Él. Cuando hablo de dependencia y hablar de continua, estamos hablando de en todo, ¿sí? Y cuando decimos todo, es todo. Entonces, no pensemos en esto de andar en el Espíritu, bajo ningún concepto pensemos de que alguien que anda en el Espíritu es como alguna experiencia mística o extraña. Esa no es la idea de andar en el Espíritu, alguna experiencia mística, extraña, alguna experiencia descontrolada. Eso no es vivir bajo la influencia de andar en el Espíritu. ¿Ok? Algunos asocian estas manifestaciones espirituales, ese tipo de experiencias extrañas, descontroladas, místicas, en vez de ser manifestaciones del Espíritu, más bien parecieran que fueran una expresión del deseo de la carne, es lo contrario más bien. Entonces hay que tener en cuenta, no nos referimos a eso con andar en el Espíritu. A veces se pretende quizás mostrar una supuesta espiritualidad con este tipo de manifestaciones y ese no es el punto de lo que estamos hablando. Vivir bajo la influencia del Espíritu y bajo su control es continuamente exponer nuestra mente a la voluntad moral y obedecerla. ¿Dónde encontramos la voluntad moral de nuestro Dios? En la palabra. Entonces, constantemente, ¿cómo va a influenciar el Espíritu? ¿Cómo vamos a andar en el Espíritu? ¿A través de qué va a influenciar el Espíritu Santo? Pues a través de la palabra que Él inspiró. Ahora, no estoy diciendo que debemos ir por la Biblia, tomando el ejemplo de Víctor, ir por la calle y andar con la Biblia abierta y así leyendo por todo, conduciendo, o sea, en ese sentido, ¿no? Pues evidentemente vamos a tener nuestros tiempos con Dios y eso que meditamos, lo que escuchamos en la predicación, en las enseñanzas, estamos meditando constantemente en esas verdades o en otras que puedan generar de nuestros devocionales. A eso nos referimos, eso va a estar en nuestras mentes. Y en eso es lo que vamos a andar. Entonces, eso el Espíritu va a influenciar por esas verdades a nuestras vidas. ¿Ok? En un texto muy conocido, 2 Timoteo 3:16. ¿Cómo seremos influenciados y controlados por el Espíritu de Dios? 2 Corintios 3:16 y 17. 2 Timoteo 3:16 y 17. No estoy andando en el Espíritu, creo. No, ahí sí ya dije 3. 3 sí dije. 2 Timoteo 3:16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo vamos a ser influenciados en nuestra vida, controlados por el Espíritu de Dios? Pues por medio de la Escritura que Él inspiró. Por medio de la Escritura que Él inspiró es como somos redarguidos, es como somos corregidos, como somos instruidos, es como somos preparados para toda buena obra. ¿Ok? Es como somos llevados a la imagen de Cristo. Entonces, de esa manera es que el Espíritu va a influenciar y controlar nuestras vidas. Ok. Sí, pero aunque no, lógicamente es muy amplio que esa es la respuesta, pero lo que sí es claro es que la influencia y el control que va a ejercer el Espíritu Santo va a ser precisamente por la palabra de Dios.
y evidentemente la respuesta que demos a esa influencia del Espíritu ya viene la responsabilidad de cada creyente, ¿no? El Señor nos muestra algunas áreas de nuestra vida que están mal por medio de su palabra y nuestra respuesta debe de ser arrepentirnos, volvernos a Él, cambiar, ¿sí? Rectificar, perdonar. Entonces, evidentemente la respuesta ya es responsabilidad, en este caso, del hombre. Exacto. ¿Ok? Entonces, habiendo mencionado esto, ¿en qué significa andar en el Espíritu? Pero si queremos resumirlo en un par de líneas, andar en el Espíritu es vivir bajo la influencia y el control del Espíritu Santo y depender de Él. ¿Y cómo nos influencia y nos controla el Espíritu Santo? Pues por medio de las Escrituras. ¿Ok? El autor en el libro, en la página 49, nos presenta un principio que él denomina un principio para la vida cristiana, y él denomina este principio como una responsabilidad dependiente. Yo creo que cada vez que uno se adentra más a las Escrituras, y las Escrituras lo va poniendo a uno en cara hacia sus pecados, sus deseos, creo que eso es lo que hace que nosotros vayamos alejando o crucificando, como dice aquí en Gálatas, la carne con sus pasiones y deseos. Y en todo sentido, ¿no? Porque muchas veces, y lo hablo a título personal, aunque yo sé que a muchos les puede haber pasado, cuando uno ha vivido 49 años sin Cristo, estar 3 años con la palabra, en la palabra de Dios, hay mucha tela que cortar, ¿sí me explico? O sea, yo todos los días me doy cuenta de pecados nuevos. Entonces, cuando leo la Biblia me confronta con mis pecados, y antes me sentía muy mal, lo que tú decías hace un rato, me sentía muy mal cuando iba a orar, porque si yo no soy digno de orar a mi Dios después de haber pecado. Gracias a Dios tenemos estas enseñanzas que nos liberan un poco de esa culpa y nos hacen acercar más confiadamente a Dios. Pero yo creo que es básicamente lo que tú dices, ¿no? Todos los días meditar en la palabra de Dios nos va alejando un poco más del pecado, porque nos hace tomar más conciencia de cómo estamos ofendiendo a nuestro Señor en ciertas áreas de nuestra vida. Y eso nos hace acercar más a Dios todos los días. Sí. Sí, no, definitivamente muy de acuerdo contigo. Y la realidad es que no, aunque hayamos vivido 100 años, como tú dices, en el pecado, en el 100 años, un día que el Señor nos salvó, dejamos de ser esclavos de esos 100 años y ahora el Señor nos ha dado de su gracia. Pero evidentemente hay un remanente que todavía está ahí, que es el que estamos hablando, ¿verdad? Del cual ya no somos esclavos. El principio que menciona el autor en el libro habla de una responsabilidad dependiente. ¿A qué se refiere con esta responsabilidad dependiente? Bueno, nos dice que básicamente somos responsables delante del Señor para obedecer su palabra. Cada creyente es responsable delante del Señor para obedecer su palabra y para hacer morir los pecados en nuestra vida. Pero, eso es con respecto a la responsabilidad, pero no somos capaces en nosotros mismos de hacer esto. Entonces, ahí viene la parte de dependiente. Dependemos del poder del Espíritu Santo para lograrlo de manera eficaz. Entonces, hay una responsabilidad en nosotros. Nos muestra la verdad, nos muestra nuestro pecado, debemos morir a esos pecados. Cuando dice, en los textos que leímos de Pablo, habla de andar. ¿Quién tiene que andar? ¿Quién tiene que morir? Entonces, somos nosotros, es una responsabilidad nuestra. Dios, en ese sentido, no va a hacer eso por nosotros. ¿Ok? Nos capacita y nos prepara para hacerlo, pero nosotros somos responsables en ese sentido de la respuesta, de andar. ¿Ok? Pero, como dice, no somos capaces de hacerlo nosotros mismos y nos ha dado de su Espíritu. Entonces dependemos del poder del Espíritu Santo para poder lograr eso. A eso se refiere el autor un poco con esa responsabilidad dependiente. Somos responsables, pero dependemos del Espíritu Santo para llevar a cabo esto. Evidentemente, todo creyente tiene esa responsabilidad, pero también tiene ese poder en sí mismo, es decir, la vida del Espíritu Santo en nosotros. Los no creyentes no lo tienen
y por eso es que viven como viven. Y alguien que diga ser creyente y después de un tiempo no está y se va y se vuelve al mundo, la evidencia es que quiso ser responsable quizás, pero no tenía el poder en su vida para poder alejarse de esos pecados. Solo cuando el Señor nos salva esto sucede en verdad. ¿Ok? Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. ¿Quién lo lee? Ok, yo les voy a decir algo, ¿no? Si usted quiere ganarle a Justo, tiene que leer su Biblia más seguido y buscar los libros más seguidos para adiestrarse durante la semana y venir el domingo o el miércoles preparado, ¿no? Ok. Yo sé para hacer eso. Vas a regalar esta Biblia nueva. Bueno, quizá, ¿no? Entonces, estando persuadido en esto, dice Pablo, el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué pasará? ¿La dejará inconclusa? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso hay una dependencia de la obra del Espíritu en nuestras vidas. Si Él comenzó una obra de salvación en algún hombre, en alguna mujer, esa va a ser completa hasta el final. ¿Ok? Ahora, en esta salvación que menciona Pablo, en esta obra salvadora, no solo actúa el Espíritu Santo, sino que es una obra trinitaria, es decir, actúa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero evidentemente el Padre y el Hijo actúan a través de ¿quién? A través del Espíritu de Dios, a través del Espíritu Santo. Pero en sí es una obra trinitaria. ¿Ok? Las tres personas de la Trinidad, el único Dios verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están involucrados en la transformación de cada hombre o de cada mujer. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las formas en que obra el Espíritu Santo en el creyente? Hemos hablado, en primera instancia, de que lo que significa andar en el Espíritu. Ahora, ¿cuáles son esas formas en las que el Espíritu Santo obra en el creyente? ¿Cuáles son esas formas bíblicas en las que el Espíritu Santo obra en el creyente? A veces se le atribuyen muchas cosas al Espíritu Santo que realmente no son obra del Espíritu Santo, por el desconocimiento. Primera forma en la que obra el Espíritu Santo en el creyente es que produce convicción de pecado. Produce convicción de pecado. Esa es básica y central. Si vamos a enfrentar nuestros pecados respetables, va a ser por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones que nos convence de esos pecados en nuestras vidas. Hechos 2, 37 y 38. Voy a leerlos yo para ir avanzando porque el tiempo no tiene piedad. Hechos 2, 37 y 38 dice, voy a ganarle a Justo. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que vemos en esta escena? Pedro predicando el Evangelio en el poder del Espíritu, y como respuesta a esa predicación del Evangelio, estos hombres, ¿sí?, convencidos por su pecado, si esto es así, entonces la respuesta de ellos fue, ¿qué haremos ahora? Ellos fueron compungidos, dice el corazón, fueron conscientes de la realidad de su alma y por eso preguntaron, ¿qué hacer ahora? Y fue la obra del Espíritu Santo quien produjo esa convicción. Lo segundo que hace en la forma como obra el Espíritu es que nos ilumina y nos hace sensibles o hace sensible nuestra conciencia a la palabra de Dios. Nos ilumina y hace sensible nuestra conciencia a la palabra de Dios. Si usted lee la palabra de Dios todos los días, o si lo hace cada 2 días, o cada 3 días, o una vez a la semana, como sea, ¿no? Pues especialmente sepa que es una obra del Espíritu llevándonos a su verdad para seguir transformando nuestra vida. Y no solo se trata de venir y leer,
Como dije hace un momento, hay personas que se han leído la Biblia muchas veces, pero aunque la han leído muchas veces, no han visto la verdad de Cristo en esas líneas. No han visto el Evangelio, no lo han entendido, no han sido iluminados en el contexto de lo que estamos diciendo. Su conciencia no ha sido sensible a eso que han leído. Solo el Espíritu Santo obra en el creyente, iluminando su mente, iluminándolo y haciendo sensible su conciencia a la palabra de Dios. ¿Ok? Efesios 1:18 dice, Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza en la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es el Espíritu Santo quien ilumina nuestro entendimiento y hace sensible nuestras conciencias a su palabra. Tercero, que hace el Espíritu Santo en las obras como Él actúa, es que nos capacita y nos da fuerzas para confrontar nuestro pecado. Recuerden, hay una responsabilidad, pero hay una dependencia. Entonces dependemos del Espíritu Santo para que nos capacite y para que nos dé la fuerza necesaria para confrontar esos pecados. Romanos 8:13 y 14 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo nos capacita y nos da las fuerzas para confrontar nuestro pecado. Lo cuarto que hace es que trabaja en nosotros. Hay momentos que trabaja en nosotros de manera independiente. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque a veces uno puede decir, pero estoy luchando con esto. Estoy luchando con esto y de nuevo lo mismo. Y me arrepiento y de nuevo lo mismo. Y pasa una semana, un mes y de nuevo lo mismo. ¿Sí? Pues sepamos de que el Espíritu Santo también trabaja en nosotros de manera independiente. Es decir, aunque no veamos resultados por momentos, siempre el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo está obrando en el creyente. Siempre. ¿Sí? Trabaja de manera independiente. Por lo tanto, hay una esperanza en ese sentido, en la forma como Él actúa en nosotros, que quizás a veces no es perceptible para nosotros por momentos, pero después ya vemos los frutos de eso. Lo que decía Pablo en lo que leímos al principio es que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Y aunque a veces veamos esta obra en nuestras vidas un poco chueca, un poco rara, un poco imperfecta, pero ¿por qué esto es así? ¿Por qué no puedo cambiar esta u otra actitud, palabra o acción? Pues si somos creyentes, el Espíritu Santo está obrando ahí en nosotros, aunque no lo veamos ahora. ¿Ok? Y lo último, por lo menos en estos puntos que menciona el autor, es que esta obra del Espíritu también produce transformación en nosotros, permitiendo circunstancias en nuestra vida para ayudarnos a crecer espiritualmente. Produce transformación, pero a través de las circunstancias, y estas nos ayudan a crecer espiritualmente. Si usted quiere tener músculos en su cuerpo, más de lo que tenga, ¿cómo cree que esos músculos van a surgir? ¿Ah? Ejercitando, ¿verdad? Entonces, si hay áreas de nuestra vida que necesitan crecer espiritualmente, esas áreas tienen que ser ejercitadas. Y hay circunstancias en nuestra vida que ocurren que nos llevan a ejercitar esos músculos espirituales que a lo mejor están flácidos, que a lo mejor no tienen la tonificación adecuada. No sé si estoy usando los términos correctos con respecto a los ejercicios físicos, pero necesitamos ejercer. Y el Espíritu Santo usa las circunstancias que nos acontecen, ¿sí?, para ejercitar esa área. Por ejemplo, si usted es fosforito, es decir, si usted estalla de repente por cualquier cosa, ¿qué cree que va a usar el Espíritu de Dios para apagar ese fuego?
pero circunstancia misma donde usted sea confrontado, reaccione y después que reacciona y de nuevo otra vez y reacciona y tiene que ejercitar eso. Ahora, no va a ejercitar para ser más fosforito, sino para hacerlo menos, ¿no? Lo contrario. ¿Sí? Si usted, o si nosotros, si alguno es, normalmente estamos acostumbrados a emitir juicios sobre otros, es decir, hablar de otras personas, pues se van a presentar oportunidades o circunstancias donde tengamos que hacerlo y seamos confrontados por eso. Si nos sentimos ansiosos de manera recurrente, pues va a haber oportunidades para enfrentar la ansiedad. Ahora, Dios no tienta a nadie, dice la Escritura que Él no tienta a nadie, pero Él sí permite circunstancias en este sentido para que muramos a ese pecado. Y esas circunstancias van a estar. El Espíritu Santo va a obrar esas circunstancias para que sea ejercitado esos músculos y podamos, como no somos esclavos del pecado en Cristo, pues podamos tener victoria y ganancia y fruto en nuestras vidas. ¿Estamos? Para finalizar, solo quiero dejar en sus mentes, lo voy a dejar que lean esto de aquí. El siguiente capítulo es el capítulo 6, pero no vamos a tratar la siguiente semana el capítulo 6, pero quisiera que lo lean. Vamos a ir directamente a la impiedad, que es el siguiente capítulo. Pero el capítulo 6 habla de instrucciones para confrontar nuestros pecados. Instrucciones para confrontar nuestros pecados respetables. Y básicamente las instrucciones son 7. 7 instrucciones, que es un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Sí? ¿Cuáles son esas instrucciones para confrontar nuestros pecados? Siempre debemos poner cualquier pecado bajo la luz del Evangelio. Primera instrucción. Siempre debemos poner cualquier pecado bajo la luz del Evangelio. La segunda instrucción es que debemos aprender a depender del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. La tercera instrucción es que debemos reconocer la gran responsabilidad que tenemos y dar pasos prácticos para nuestro pecado. Es decir, si yo sé que estoy haciendo mal esto, debo dar un paso práctico para dejar de hacerlo. Debemos aprender también a identificar áreas específicas sobre pecados en nuestra vida. ¿Qué área? Hay áreas que a lo mejor estoy bien, pero hay áreas que no estoy bien, entonces debo aprender a identificar eso. Debemos aprender también a considerar las Escrituras, las Sagradas Escrituras, las leemos, pero también debemos aplicarlas a nuestra vida, a esos pecados sutiles. Como decía Víctor hace un rato, leo la Escritura y eso debe llevarme a confrontar alguna área en mi vida. La sexta es que debemos cultivar oración en este sentido. Debemos orar por esos pecados que toleramos en nuestra vida. Si no oramos por eso, es como que no fuera relevante en nuestra vida. Oramos por la comida, oramos por el alimento, oramos por el trabajo, oramos por el negocio, pero debemos orar por aquellos pecados que toleramos en nuestra vida. Y por último, debemos involucrar a otros creyentes en nuestras luchas con esos pecados sutiles. Y eso a veces es difícil, ¿sí? Pero si hacemos los primeros 6 puntos, vamos a entender la necesidad de hablar con otros creyentes con respecto a esos pecados. No para murmurar con respecto a lo que hago o no, sino para ayudarnos a orar, a llevar la carga juntos. ¿Sí? Entonces yo les animo a poder considerar ese capítulo en esas instrucciones de cómo confrontar nuestros pecados, porque, insisto, es un resumen de lo que hemos visto hasta ahora en los 5 capítulos previos, ¿no? Hasta ahí vamos a quedarnos. Déjeme orar para culminar la enseñanza y luego seguimos con el tiempo de oración. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por recordarnos la obra de tu Evangelio en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que tú llamas a la salvación. Ese Evangelio que está disponible para todo aquel que viene en arrepentimiento y fe, oh Señor. Confirma eso en el corazón de quienes lo necesiten. Confirma eso en nuestro propio corazón, oh Señor. Pero también ayúdanos a comprender la obra de tu buen Espíritu en nuestras vidas. No nos has dejado solos, oh Señor. Es tu propio poder actuando en nuestros corazones, resistiendo a ese remanente pecaminoso. Señor, ayúdanos a estar conscientes de eso,
Ayúdanos a ser responsables, pero también ayúdanos a estar conscientes del poder de Dios actuando por medio de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, a poder examinar todo lo que hemos considerado hasta ahora, para poder venir y ver esos pecados sutiles en nuestras vidas y tomar acciones sobre los mismos. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.